Bueno, y lo dicho, hay que reiterar que ya se conoció el comunicado de la Reserva Federal estadounidense y lo que sería el comunicado y la decisión por la cual justifica también este recorte a la tasa de interés de referencia. ¿Qué significa este primer recorte en más de 10 años? Que la tasa de fondos federales quedará en un rango de 2% a 2,25%. Esa es la decisión que se esperaba. Esperamos también a las 2:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, en poco menos de media hora, que hable directamente con la prensa Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense. La primera vez que ocurría, o de hecho la última vez que se recortó esa tasa de interés hace más de una década, bueno, pues tiene relación con los momentos de la crisis financiera, cuando dejaba sentir su impacto sobre la economía estadounidense. Pero en lo que toca a ese ciclo económico, al de ese momento, bueno, el Banco Central estadounidense recortó por primera vez su tasa de interés en esos momentos, en septiembre de 2007. ¿Cómo se compara aquel momento con el momento actual? Bueno, pues pensando entre septiembre de 2007 y julio de 2019, tenemos algunos datos. El índice industrial Dow Jones estaba en 13,739 puntos. En julio, bueno, el último corte antes del día de hoy, 27,198 unidades. La tasa de desempleo estaba en 4,7%. Hablamos hoy de un 3,7% de desempleo, también un nivel bajo. Tasas de interés hipotecarias, el contraste ahí lo tienen, 6,3% la tasa de interés a 30 años. En este mes de julio estamos hablando de que rondaba el 3,75%, y el oro en ese momento estaba en unos $723. Ahora tenemos la cotización de este metal amarillo en 1,438. Es como se veía ese cuadro antes, hace más de 10 años, cuando vimos que fue esa vez que recortó por última vez la tasa de interés, hasta ahora que vuelve a hacer historia la Reserva Federal y está revisando el comunicado también de la Reserva Federal nuestro invitado, y vamos a hablar de las razones que llevan a la Fed a hacer este recorte, cuando él sabe muy bien que el debate no ha parado, el debate de si debía o no recortar la tasa de interés. Alberto Bernal, ¿cómo estás? Estratega jefe de XP Investments, en vivo desde Miami. Así que se cumple la expectativa, por lo tanto esperamos que los inversionistas celebren. Pues se cumplió lo que tú y yo hablábamos antes del show, Gaby, de 25 puntos básicos de disminución, y se anunció ya el final de la disminución del tamaño del balance sheet de la Reserva Federal, del balance de la Reserva Federal. Esto es muy importante porque lo que quiere decir es que ya no se va a disminuir el tamaño de la base monetaria de Estados Unidos de aquí en adelante, y eso debería generar una estabilidad, digamos, en el dólar norteamericano, que es una de las cosas que le está preocupando al mercado, que es que el dólar norteamericano está muy caro. Las personas que han estado últimamente en Nueva York, en Chicago, en Miami, se darán cuenta que Estados Unidos se está poniendo caro comparativamente con el resto del mundo, porque el dólar está muy fuerte, ¿no? Sobre todo, digamos, contra Inglaterra, donde el pound está a 1.20 en este momento, o el euro a 1.11. Entonces, creo que eso es importante, es un componente importante que se hubiera tomado esa decisión del balance de la Reserva Federal. Pensando en el mandato doble de la Reserva Federal, hay quienes se debaten si este recorte de tasa era para beneficiar y digamos que en respuesta al llamado del mercado, a la expectativa, o era en respuesta a lo que ocurre con la economía. Pues mira, yo creo que el comunicado fue muy claro en decir que había bastante debilidad a nivel internacional. Algo que está completamente corroborado por la evidencia. Si tú miras los últimos números de los índices de producción industrial de países como Alemania o como Corea del Sur, por ejemplo, es clarísimo que hay una debilidad importante en esos dos países tan importantes para la globalización, para la economía global. Entonces sí hay evidencia internacional de que la cosa está más complicada por fuera del mundo, y a todo eso que acabo de decir está obviamente atado a la guerra de comercio que entabló el presidente Trump con China y con el resto del mundo. Entonces eso es algo completamente verídico. Y la segunda parte del anuncio tiene que ver con la persistencia de la inflación baja, porque es que la Reserva Federal quiere tener una inflación del 2%, Gaby, pero es que no lo ha logrado. Está la inflación muy por debajo del 2%. Ahora, esto no es un fenómeno solamente de Estados Unidos
en el resto del mundo desarrollado se está viendo lo mismo. La inflación en este momento en Japón es de 0.4% año a año. En Alemania es de 1, pero en Europa es de 1.1% año a año. Entonces, el mundo está en una circunstancia de baja inflación que no es tan positivo, Gaby, porque cuando la inflación es muy baja, la gente comienza en el subconsciente a demorar sus compras. ¿Por qué? Porque la gente dice, vea, si la inflación está baja, entonces más bien esperemos 6 meses para cambiar el carro, para cambiar la casa o para cambiar la lavadora, porque seguramente va a estar más barata. Y eso genera una disminución del crecimiento económico. Yo sé que la independencia del Banco Central estadounidense es muy importante. Tú sabes muy bien que el presidente Trump quería algo más, quería más. Y hay participantes en el mercado que esperaban hasta 50 puntos básicos de recorte. Tu última respuesta, ¿qué le dirías cuando sabemos que se puede quedar sin una herramienta a futuro en caso de que las cosas se compliquen? Pues mira, yo pienso que es importante entender que la Reserva Federal es completamente independiente y le responde solamente al Congreso de Estados Unidos. Y yo estoy convencido de que las personas que están dentro de la Reserva Federal son tan idóneas que no le van a hacer caso al presidente Trump, porque el presidente Trump no entiende de política monetaria. Lo que sí te puedo decir es que, pues, solamente pensando como ser humano, que Trump hubiera pedido 50 puntos básicos muy seguramente redujo la posibilidad de que la Fed hubiera hecho 50 puntos básicos. De golpe, si Trump se hubiera quedado callado, la Reserva Federal hubiera tomado la decisión de 50 puntos básicos, pero como el hombre se fue agresivo, pues entonces no hubo espacio a esa decisión. Igual yo le daba menos de 30% de probabilidad a la disminución de 50 puntos básicos, porque creo que no es necesario todavía. Es como tomarse una aspirina cuando todavía no tenemos el dolor de cabeza, solamente tenemos una sensación. Gracias, Alberto, gusto verte.